El mundo moderno ha desterrado al silencio, y con él, hemos perdido el idioma en el que nos habla el alma. Habitamos una era definida por el vértigo, por la acumulación frenética de estímulos, por pantallas que emiten una luz fría y perpetua que nos roba el misterio de la noche. Carl Gustav Jung diagnosticó la enfermedad de nuestro tiempo no como un mero desajuste clínico, sino como un profundo vacío ontológico. El hombre moderno sufre porque ha perdido su mito, ha olvidado sus raíces subterráneas y vaga por la superficie de la existencia como una hoja arrastrada por el viento de la inmediatez. Vivimos hacia afuera, volcados en un exterior ruidoso, proyectando nuestra energía vital en ilusiones de éxito, productividad y reconocimiento colectivo. Pero cuando el ruido cesa, cuando el motor de la cotidianidad se apaga y te encuentras a solas en la penumbra de tu habitación, emerge un eco sordo en el pecho. Es el llamado de la profundidad. Es la psique reclamando su derecho a existir en su totalidad. Esta sensación de vacuidad que a menudo precede al sueño no es un error de tu mente, ni es un síntoma que deba ser asfixiado con distracciones. Es, desde la perspectiva junguiana, la voz de tu propia alma intentando establecer un diálogo. Hemos sido educados para temer a esa oscuridad interior. Se nos ha enseñado a construir rascacielos de racionalidad, ignorando que sus cimientos descansan sobre un abismo insondable, sobre aguas primordiales llenas de fuerzas antiguas y poderosas. Jung no nos invita a huir de este abismo, sino a descender a él con reverencia, convirtiéndonos en exploradores de nuestro propio universo interior. Porque es precisamente en ese abismo donde reside la fuente del agua viva, la paz inquebrantable que no depende de las circunstancias externas. Mientras escuchas estas palabras, permite que tu cuerpo físico comience a reflejar esta retirada hacia el interior. La vigilia exige tensión, alerta constante, un enfoque láser en el mundo material. El sueño, en cambio, exige rendición. El primer paso para encontrar la paz interior no es luchar contra el mundo, sino retirar suavemente tu energía de él, como quien recoge las redes después de un largo día de pesca. Siente cómo la gravedad te abraza, como la cama sostiene el peso de tus huesos, de tus músculos, de tus preocupaciones. No hay ningún lugar al que debas ir ahora mismo, no hay ninguna tarea que debas completar. Estás cruzando el umbral entre el reino de la materia y el reino del espíritu. Estás respondiendo a la llamada de la profundidad, preparándote para sumergirte en las aguas tranquilas y curativas de tu propia esencia inalterable, allí donde el ruido del mundo moderno simplemente no puede alcanzarte. Para comprender por qué sufrimos, por qué nos agota tanto el mero acto de existir, debemos observar la gran ilusión óptica de nuestra psique. Creer que somos, únicamente, aquello que pensamos que somos. En la vasta arquitectura de la mente delineada por Jung, el ego es apenas una pequeña isla, la chispa de conciencia iluminada que dice yo soy, yo quiero, yo temo. Es el administrador de nuestra vigilia, el encargado de navegar por las demandas del mundo físico. Sin embargo, debajo de esta pequeña isla, invisible pero infinitamente poderoso, se extiende un océano inabarcable, un continente sumergido que sostiene y nutre a esa pequeña porción de tierra. Ese vasto misterio es lo que Jung llamó el sí mismo, el Selbst, el centro y la circunferencia de la totalidad de nuestra psique, la chispa divina, el núcleo rector que abarca tanto lo consciente como lo inconsciente. El sufrimiento y la ansiedad, esos fantasmas que a menudo nos asaltan al intentar dormir, nacen de la tiranía del ego. Cuando el ego se desconecta del sí mismo, desarrolla una arrogancia aterradora. Cree que debe controlarlo todo, que el universo entero depende de su vigilancia constante. El insomnio, muchas veces, no es otra cosa que la negativa del ego a abdicar su frágil trono, es el miedo de la isla a ser tragada por el océano de la inconsciencia. El ego teme al sueño porque dormir requiere soltar el control, requiere una pequeña y temporal muerte de la identidad diurna. Pero Jung nos enseña que el ego no es el rey del sistema, sino un servidor, un embajador de algo mucho más grande, sabio y antiguo. Cuando logras comprender, no solo intelectualmente, sino en la médula de tus huesos, que no eres solo ese pequeño yo asustado y fatigado, ocurre un milagro de liberación psíquica. No tienes que sostener el peso de tu vida únicamente con las frágiles manos de tu conciencia lógica. Hay un centro de gravedad más profundo dentro de ti, una sabiduría intrínseca que organiza, que sana, que regula. Esta noche, tu único trabajo es permitir que el ego ceda el mando. Imagina que tu mente consciente es una vela parpadeante en medio de una caverna oscura e inmensa. Durante el día,
Esa vela ha intentado iluminar todo el espacio, consumiéndose, agotando su cera. Ahora, en el silencio, no necesitas esa luz. Puedes soplar la vela. Al hacerlo, no desapareces, te fundes con la vastedad segura y maternal de la caverna. Entrégate a la magnificencia del sí mismo, sabiendo que este centro profundo sabe exactamente cómo cuidarte, cómo restaurar tus células y cómo devolverle a tu alma su armonía original mientras descansas. La palabra persona, en su origen latino, no se refería al ser humano en su totalidad, sino a la máscara teatral que utilizaban los actores en las tragedias y comedias antiguas. A través de la abertura de esa máscara, la voz del actor resonaba para que el público pudiera escucharla. A lo largo de los años, para sobrevivir y prosperar en el tejido social, todos hemos sido obligados a forjar nuestras propias máscaras. Hemos construido la armadura del empleado eficiente, la sonrisa inquebrantable del amigo comprensivo, la fortaleza estoica del padre o la madre que no puede derrumbarse. Estas máscaras son necesarias, herramientas de adaptación que nos permiten interactuar, negociar y mantener el orden colectivo. Sin embargo, el peligro devastador sobre el que advirtió Jung ocurre cuando el actor olvida que lleva puesta una máscara y comienza a creer que él es el personaje. Esta identificación excesiva con la persona produce una profunda fragmentación del alma. Obligamos a nuestra psique a amputarse, reprimiendo todo aquello que no encaja en el molde de lo socialmente aceptable o lo que se espera de nosotros. Esta represión exige un gasto de energía psíquica colosal. Mantener la máscara en su lugar, mantener los músculos tensos para que la sonrisa no se caiga o la vulnerabilidad no se asome, nos deja en un estado de agotamiento crónico, un cansancio que va mucho más allá de lo físico y penetra hasta los huesos del espíritu. El hombre o la mujer que lleva su persona a la cama es incapaz de descansar, porque sigue actuando para un público que ya no está presente. Las mandíbulas apretadas, los hombros rígidos, la respiración superficial. Todo esto es el eco físico de una máscara que se niega a ser removida. Pero la noche es el gran ecualizador, el santuario donde las demandas del mundo exterior pierden su jurisdicción. En la oscuridad y el silencio absoluto de esta habitación, no hay público. No hay nadie a quien impresionar, nadie a quien proteger, ningún estatus que defender ni título que sostener. Ahora mismo, no eres tu profesión, no eres tus éxitos, ni tampoco tus fracasos a los ojos de la sociedad. Eres un ser humano desnudo ante el misterio de la existencia. Te invito, en este preciso instante, a visualizar cómo llevas las manos a tu rostro y, con una exhalación profunda, desabrochas y retiras esa pesada máscara de metal o madera que has llevado todo el día. Siente el aire fresco sobre tu verdadero rostro. Deja que los músculos de tu frente se derritan, que tus párpados caigan pesados y libres de esfuerzo, que tu mandíbula se suelte. Al despojarte de la persona, regresas a tu autenticidad desnuda, y es solo en esta autenticidad desarmada donde el alma puede verdaderamente respirar, sanar y prepararse para el profundo viaje hacia la paz. Bajo la superficie pulida de nuestra civilización, detrás de la fachada meticulosamente construida de nuestras buenas intenciones y nuestra moralidad, se esconde una vasta geografía de territorios inexplorados. Jung denominó a esta región la sombra. No se trata de un concepto que deba inspirar terror, sino de una realidad psicológica profunda. La sombra es el receptáculo, el oscuro y denso sótano al que hemos arrojado, a lo largo de toda nuestra vida, aquellas partes de nosotros mismos que consideramos inaceptables. Desde la infancia, aprendemos a amputar aspectos de nuestra naturaleza para no perder el amor de nuestros padres o la aceptación de la tribu. Reprimimos nuestra ira, sofocamos nuestros deseos más salvajes, enterramos nuestro egoísmo, nuestra vulnerabilidad e incluso, a veces, nuestra creatividad más caótica. Al hacerlo, creamos un gemelo invisible, una versión de nosotros mismos hecha de todo lo que nos hemos negado a ser. El poeta Robert Blood describía esto como un saco invisible que arrastramos a nuestras espaldas, un saco que se vuelve más y más pesado con el paso de los años. El gran drama de la existencia humana es que la sombra no desaparece por el mero hecho de ignorarla. Lo que se reprime, advirtió Jung, gana fuerza en el inconsciente y busca desesperadamente una salida. Cuando nos negamos a ver nuestra propia oscuridad, comenzamos a proyectarla en los demás. Vemos la arrogancia, la envidia o la hostilidad en el rostro del prójimo, sin darnos cuenta de que estamos mirando un espejo que refleja lo que hemos exiliado de nuestra propia alma. Mantener cerrada la pesada puerta de hierro de este sótano psíquico requiere un gasto de energía monumental.
Es una guerra civil silenciosa y constante que se libra dentro de ti. Gran parte de la fatiga inexplicable que sientes al final del día, ese agotamiento que parece no tener una causa física justificada, es el resultado directo de esta represión incesante. Estás cansado porque llevas toda la vida luchando contra ti mismo, intentando mantener a raya las aguas de un embalse que amenaza con desbordarse. La alquimia de la aceptación comienza cuando comprendemos la máxima junguiana. Prefiero ser un individuo completo antes que un individuo bueno. La paz interior no se alcanza erradicando nuestros defectos mediante una pureza imposible, sino integrándolos. Al iluminar la sombra con la luz de la conciencia y la compasión, ocurre un milagro psicológico. La energía vital que estaba atrapada en el conflicto se libera y vuelve a fluir hacia nosotros. Esta noche, te invito a declarar un alto el fuego en la guerra contra tu propia oscuridad. Visualiza esa puerta en el sótano de tu mente. No tienes que abrirla de golpe, pero puedes dejar de empujarla con tanta desesperación. Acepta que eres un ser humano complejo, hecho de luz brillante y de sombras profundas, y que en esa totalidad reside tu verdadera belleza. Deja caer las armas. Siente cómo, al abandonar la lucha contra tus propios demonios, una ola de alivio recorre tu sistema nervioso. Tu cuerpo, finalmente libre de la tensión de la vigilancia, puede hundirse en la suavidad de las sábanas. Acéptate en tu gloriosa imperfección y permite que esa aceptación te acune hacia un sueño profundo y reparador. Si miramos el océano, podríamos caer en la ilusión de pensar que las islas que asoman en la superficie son entidades aisladas, flotando solitarias en el vacío. Pero si tuviéramos la capacidad de sumergirnos hasta las profundidades abisales, descubriríamos que esas islas son, en realidad, los picos de una inmensa y única cordillera submarina. Todas están unidas por el mismo lecho de roca primordial. En el ámbito de la psicología, Sigmund Freud creyó que el inconsciente era únicamente un trastero personal, un depósito de nuestros traumas y recuerdos individuales infantiles. Carl Jung, sin embargo, con la mirada de un místico y la rigurosidad de un explorador, descubrió que, si cavamos lo suficientemente profundo en la psique humana, atravesamos el nivel personal y desembocamos en una vasta red subterránea que nos conecta a todos. Esto es el inconsciente colectivo, la memoria inmemorial de la especie, el océano de sabiduría y símbolos compartidos por toda la humanidad desde los albores del tiempo. El aislamiento es una de las enfermedades más dolorosas de la modernidad. El hombre contemporáneo sufre porque se percibe a sí mismo como un átomo desconectado, sufriendo en privado, creyendo que sus miedos, sus anhelos y su dolor son una anomalía exclusiva. Sin embargo, el inconsciente colectivo nos revela una verdad diametralmente opuesta y profundamente consoladora. No existe una sola emoción que sientas hoy, no existe una sola lágrima, ni un solo momento de éxtasis o de terror que no haya sido experimentado millones de veces por los innumerables seres humanos que nos precedieron. Llevamos dentro de nosotros la impronta psíquica de nuestros antepasados más remotos. Llevamos el miedo primigenio a la noche cerrada, pero también llevamos la resiliencia milenaria que nos permitió sobrevivir al invierno, descubrir el fuego y construir el mundo. Somos los herederos biológicos, pero también los herederos psicológicos de una biblioteca inabarcable de experiencias humanas, depositadas en nuestras células y en las profundidades de nuestra mente. Al prepararte para dormir, estás realizando un acto que trasciende lo biológico, es un rito de retorno. A medida que tu conciencia lógica se desvanece, dejas de ser la pequeña isla aislada y comienzas a descender por las laderas de la montaña hacia ese lecho oceánico compartido. Siente la magnitud de esta conexión. Al cerrar los ojos, te estás uniendo a la inmensa congregación de la humanidad que duerme, que ha dormido a lo largo de los siglos bajo el mismo manto de estrellas. No estás solo frente a la inmensidad de la noche. Está sostenido por las raíces invisibles de un árbol antiguo e infinito. Deja que tu respiración se sincronice con el pulso lento y sabio de este océano ancestral. Confía tu fragilidad individual a la fuerza colectiva de este mar oscuro y protector, permitiendo que la marea de la memoria humana te envuelva, te arrulle y te lleve con absoluta seguridad hacia las profundidades del descanso. Dentro de ese océano del inconsciente colectivo del que acabamos de hablar, no reina el caos absoluto. Existen corrientes milenarias, estructuras invisibles y poderosas que organizan nuestra psique. Jung llamó a estos patrones fundamentales arquetipos.
Así como el cuerpo físico humano hereda instintos biológicos predeterminados, como el impulso de alimentarse o de huir ante el peligro, la psique humana hereda instintos espirituales y psicológicos. Los arquetipos no son imágenes concretas que nacemos conociendo, sino formas vacías, cauces de ríos secos excavados a lo largo de eones de evolución humana. Cuando el agua de nuestra experiencia vital personal fluye por la mente, inevitablemente sigue la ruta de estos antiguos cauces. Son las fuerzas primordiales que dictan nuestro destino desde la oscuridad, los arquitectos invisibles de nuestras creencias, nuestros amores y nuestras mayores crisis. Piensa en los arquetipos como constelaciones en el firmamento interno de tu alma. Entre ellos se encuentra el viejo sabio, esa voz de autoridad pacífica y conocimiento profundo que emerge cuando enfrentamos la incertidumbre, la Gran Madre, el principio de nutrición incondicional y refugio que buscamos en momentos de vulnerabilidad, o el héroe, esa energía ardiente que nos empuja a enfrentar nuestros dragones internos y a superar los obstáculos aparentemente insalvables. A menudo, cuando la mente consciente está bloqueada, cuando la lógica cartesiana agota sus respuestas ante el sufrimiento y nos sentimos perdidos en el laberinto de la vida moderna, son estas fuerzas arquetípicas las que acuden a nuestro rescate. Actúan de forma autónoma, enviándonos mensajes a través de intuiciones súbitas, visiones, fantasías o emociones abrumadoras, intentando guiarnos de regreso al equilibrio. Ignorar su presencia es caminar por la vida desconectados de nuestra propia brújula interna. Reconocer la existencia de los arquetipos es un acto de profunda humildad y rendición, dos actitudes esenciales para poder conciliar el sueño. Significa aceptar que no tienes que resolver los grandes enigmas de tu existencia utilizando únicamente el intelecto de tu vigilia. Mientras yaces en tu lecho, rodeado por el silencio protector de tu habitación, visualiza estas fuerzas ancestrales como faros de luz antigua que se encienden en el horizonte de tu mente profunda. Ellos conocen el mapa del territorio porque lo han recorrido desde el principio de los tiempos. No necesitas planificar el día de mañana en este instante, no necesitas forzar una respuesta que se resiste a aparecer. Delega, esta noche, el peso de tus decisiones a la sabiduría de tus guías internos. Respira profundamente y entrégate a la noche sabiendo que, mientras tu cuerpo descansa, las fuerzas arquetípicas de la sanación, la renovación y la sabiduría están trabajando en silencio a tu favor. Duerme, cobijado bajo este cielo estrellado de tu propia inmensidad psíquica. La naturaleza entera respira a través del sagrado ritmo de las polaridades. El día y la noche, la marea alta y la marea baja, la sístole y la diástole del corazón humano. Sin esta tensión de opuestos, la vida misma se estancaría en una inercia absoluta. Carl Jung comprendió que la psique humana no es una excepción a esta ley cósmica. Dentro de cada uno de nosotros habita una dualidad sagrada que busca desesperadamente el equilibrio. Jung postuló que todo hombre lleva en las profundidades de su inconsciente una imagen y energía femenina primordial, a la que llamó ánima, y toda mujer alberga en su interior una fuerza y estructura masculina inconsciente, el animus. Hoy, más allá de las fronteras estrictas del género biológico, entendemos esta verdad como la coexistencia indispensable de dos energías universales dentro de cada alma humana. La energía de la receptividad, la intuición y el sentimiento profundo, entrelazada con la energía de la lógica, la acción, el orden y la penetración racional. El drama contemporáneo surge porque nuestra civilización, impulsada por una ansia de hiperespecialización y eficiencia, nos obliga a identificarnos de manera unilateral con una sola de estas fuerzas, amputando la otra. Cuando reprimimos nuestra polaridad contraria, el alma se desnutre y desarrolla un hambre feroz. ¿Qué hacemos entonces? Proyectamos esa mitad faltante sobre las personas que nos rodean, especialmente en nuestras relaciones románticas. Buscamos desesperadamente en el otro aquello que nos hemos negado a cultivar en nosotros mismos, exigiéndole a nuestra pareja que nos complete, que nos salve de nuestro vacío. Esta exigencia inconsciente es el origen de innumerables decepciones y conflictos humanos. El otro nunca podrá sostener el peso de encarnar a nuestro Dios o diosa interior. La verdadera madurez psicológica, la verdadera alquimia espiritual que Jung denominó el Mysterium Conjunctionis, el matrimonio místico, ocurre cuando dejamos de buscar nuestra mitad perdida en el mundo exterior y comenzamos a integrarla en nuestro propio corazón. La paz interior absoluta se alcanza cuando logramos sentar a la mesa de nuestra conciencia tanto a nuestra fuerza asertiva como a nuestra vulnerabilidad compasiva, permitiendo que ambas conversen y se nutran mutuamente. Mientras yaces en la quietud de tu habitación, lleva tu atención al centro de tu pecho.
Imagina por un momento el sol brillante y activo de la lógica, fundiéndose en un abrazo eterno con la luna plateada e intuitiva de la emoción. Deja de luchar para ser solo de una manera. Eres la fuerza que avanza y el refugio que acoge, eres el intelecto afilado y el sentimiento abismal. Siente cómo esta boda interna disuelve todas las guerras emocionales que has librado durante el día. Al unir estas dos mitades sagradas, alcanzas una sensación de plenitud inquebrantable. No te falta nada. Estás completo. Respira profundamente y permite que este estado de integración total te envuelva, arrullándote en un sueño donde reina la más perfecta y absoluta armonía. A menudo, pasamos la primera mitad de nuestra vida intentando encajar en los moldes que otros han fabricado para nosotros. Estudiamos las carreras que prometen estatus, adoptamos las creencias de nuestros antepasados y perseguimos un ideal de éxito dictado por una sociedad profundamente enferma. Pero llega un momento, generalmente marcado por una crisis, una pérdida o un vacío insoportable, en el que el alma se revela. Esta rebelión marca el inicio de lo que Jung consideró el propósito supremo de la existencia humana. El proceso de individuación. La individuación no tiene absolutamente nada que ver con el individualismo narcisista moderno, que no es más que el ego clamando por atención. La individuación es el arduo, heroico y solitario viaje de retorno hacia tu propia esencia, es el proceso de pelar las innumerables capas de cebolla de condicionamientos sociales para descubrir, finalmente, el núcleo indestructible de quien realmente fuiste destinado a ser. Este camino es una peregrinación hacia la totalidad, no hacia la perfección. La perfección es un ideal estéril, frío y antinatural, una trampa del intelecto que amputa las partes oscuras de nuestro ser. La totalidad, en cambio, es orgánica, redonda, viva y compasiva. Incluye tanto tus virtudes más sublimes como tus cicatrices más profundas. El proceso de individuación te exige que dejes de imitar las vidas ajenas y te atrevas a escribir tu propio mito. Es como la semilla de un roble milenario. No necesita observar a los pinos o a los abetos para saber cómo crecer, simplemente debe rendirse a la fuerza de su propio código interno, descendiendo sus raíces hacia la oscuridad de la tierra para poder elevar sus ramas hacia la luz del sol. Este crecimiento requiere coraje, porque implica atravesar los pantanos de la sombra, despojarse de las cómodas máscaras de la persona y enfrentar el terror de la soledad espiritual. Pero la recompensa es la posesión del tesoro más grande que un ser humano puede hallar. La genuina libertad de ser uno mismo. Mientras tu cuerpo descansa esta noche, comprende que tu alma nunca deja de trabajar en este magnífico proceso de esculpir tu verdadera identidad. El crecimiento psicológico no se logra mediante el esfuerzo tenso, la preocupación excesiva o la planificación ansiosa. Se logra mediante la rendición. Al igual que el cuerpo físico sana sus heridas biológicas en el profundo abandono del sueño, el espíritu también se integra y madura cuando el ego deja de interferir. No tienes que forzar tu evolución. Suelta el timón de tu vida por esta noche. Confía en la sabiduría silenciosa de tu psique, que sabe perfectamente cómo guiarte hacia tu propia plenitud. Siente cómo cada músculo se relaja al abandonar la necesidad de ser alguien diferente a quien ya eres en este momento sagrado. Estás exactamente donde debes estar en tu viaje. Ríndete a tu propia naturaleza y permite que el sueño te transforme en silencio. Vivimos aprisionados en la celda de la lógica lineal, convencidos por la ciencia mecanicista de que el universo es una gran máquina fría, muerta e indiferente, donde los eventos solo ocurren por una estricta cadena de causa y efecto. Nos han enseñado que el mundo exterior es materia inerte y que nuestro mundo interior, nuestros pensamientos, emociones y sueños, está completamente aislado, atrapado dentro de la bóveda de nuestro cráneo. Sin embargo, Carl Jung, en colaboración con el Premio Nobel de Física Cuántica Wolfgang Pauli, se atrevió a desafiar esta visión desoladora. Observaron que, en ciertos momentos de profunda intensidad psicológica, la barrera entre el adentro y el afuera se desvanece. Ocurren entonces fenómenos inexplicables. Piensas intensamente en una solución, y un extraño en la calle pronuncia exactamente la frase que necesitabas escuchar. Tienes un sueño vívido con un símbolo peculiar, y a la mañana siguiente ese mismo símbolo se cruza físicamente en tu camino. A este principio de conexión acausal, Jung lo llamó sincronicidad. La sincronicidad no es una mera coincidencia aleatoria, es un guiño del cosmos, un momento de profunda poesía cuántica donde el universo nos demuestra que está vivo y que responde a nuestra propia frecuencia psíquica.
Es la ruptura de la lógica cartesiana, revelándonos que existe una matriz invisible de significado que interconecta todas las cosas. Cuando experimentamos una sincronicidad, sentimos un escalofrío sagrado, una certeza repentina de que no somos accidentes biológicos flotando en el vacío, sino hilos vitales tejidos en el inmenso tapiz del destino. Estos momentos de resonancia ocurren con mayor frecuencia cuando soltamos la rigidez de nuestro control racional, cuando dejamos de intentar imponer nuestra voluntad sobre el mundo y, en cambio, adoptamos una actitud de profunda receptividad. La sincronicidad es el lenguaje sutil a través del cual el sí mismo exterior se comunica con el sí mismo interior, recordándonos que el afuera y el adentro son solo reflejos de una única realidad indivisible. Comprender la sincronicidad es encontrar un antídoto definitivo contra la angustia del control. El insomnio y la ansiedad nocturna nacen de la falsa creencia de que, si no estamos vigilando conscientemente cada aspecto de nuestra vida, el caos nos devorará. Pero esta noche, la sabiduría junguiana te invita a confiar en el orden oculto e inteligente del universo. Visualiza que no estás suspendido en un vacío indiferente, sino sostenido por una red invisible de significado que cuida de ti, incluso cuando no puedes comprender sus misteriosos caminos. Hay una inteligencia mayor organizando los eventos de tu vida con una precisión poética. No necesitas entenderlo todo. No necesitas resolver el misterio del mañana. Deja que la lógica lineal, fría y agotadora, se apague como un motor que ha trabajado demasiado. Confía en que el universo rima, en que hay un propósito subyacente que te sostiene en este mismo instante. Relájate profundamente en esta red de significado y permite que su abrazo te conduzca hacia la paz del sueño. Cuando el sol de la conciencia racional se oculta bajo el horizonte y cerramos los ojos al mundo material, no nos adentramos en un vacío inerte. Ingresamos, por el contrario, en el gran teatro arcaico de la noche. Para la visión mecanicista contemporánea, los sueños han sido reducidos a meros subproductos fisiológicos, chispazos eléctricos aleatorios de un cerebro que intenta ordenar los detritos del día. Sin embargo, Carl Jung rescató el sueño de esta trivialización científica y le devolvió su estatus sagrado. Para Jung, el sueño no es una ilusión ni un error biológico, sino un fenómeno natural, puro e inmaculado. Es la voz directa de la naturaleza interior que no intenta engañarnos, sino que busca desesperadamente corregirnos, sanarnos y revelarnos la verdad desnuda sobre nuestro estado psíquico. Freud creía que los sueños eran disfraces, fachadas que ocultaban deseos reprimidos tras un muro de censura. Jung, con una mirada más amplia y poética, afirmó que el sueño no oculta nada, simplemente habla en un idioma distinto, el idioma más antiguo de la humanidad. El lenguaje de las imágenes, los símbolos y las emociones crudas. La función principal del mundo onírico, desde esta perspectiva analítica, es la compensación. La mente consciente humana es, por naturaleza, estrecha y a menudo arrogante. Durante la vigilia, tendemos a volvernos unilaterales. Si durante el día somos excesivamente racionales, fríos y calculadores, el sueño nos sumergirá de noche en océanos de emociones abrumadoras e irracionales. Si en nuestra vida social actuamos con una humildad falsa o una sumisión cobarde, el alma soñará que somos monarcas o guerreros combatiendo dragones. El inconsciente actúa como un escultor sabio que, al ver que la estatua de nuestra identidad se está inclinando peligrosamente hacia un lado, añade peso en el lado opuesto para evitar que nos derrumbemos. Por lo tanto, una pesadilla no es un castigo, sino un grito de advertencia de nuestra propia profundidad, es un intento drástico del sí mismo por despertar a un ego que camina dormido hacia el abismo. Interpretar estos mensajes no requiere un diccionario de significados fijos, sino una actitud de reverencia poética, un intento de sentir la atmósfera del sueño y preguntarnos qué actitud consciente está intentando equilibrar. A medida que te preparas para cruzar el umbral hacia el territorio de los sueños, es fundamental que transformes tu percepción sobre el acto de dormir. Tu cama no es simplemente un mueble para el descanso físico, es un altar de revelación interior. Al relajar tus extremidades y permitir que el peso de tu cabeza se hunda en la almohada, estás adquiriendo un boleto de entrada a la galería de arte más íntima y sabia del universo. No temas a lo que tu mente pueda proyectar esta noche. Cualquier imagen, por extraña o desconcertante que parezca, es una carta escrita con tinta de estrellas por tu propia alma, diseñada exclusivamente para tu crecimiento y tu curación. Suelta ahora el control férreo de la vigilia. Deja que el intelecto descanse.
ríndete a la inteligencia superior de tus profundidades, sabiendo que mientras tu cuerpo físico se paraliza en el reposo reparador, tu espíritu será guiado con seguridad a través de los vastos, misteriosos y curativos paisajes de tu propio teatro interior. Si realizáramos una radiografía emocional de nuestra historia personal, no encontraríamos una superficie lisa e intacta. Encontraríamos cicatrices, nudos, puntos de una sensibilidad extrema que, al ser rozados accidentalmente, desencadenan tormentas desproporcionadas. A estos nudos de energía psíquica atrapada, Jung los denominó complejos. Antes de desarrollar su teoría de los arquetipos, Jung alcanzó la fama psiquiátrica mundial gracias a su experimento de asociación de palabras, a través del cual descubrió que ciertas palabras estímulo provocaban en los pacientes retrasos inexplicables en sus respuestas, sudoración y amnesia temporal. Había tropezado con minas terrestres enterradas en el inconsciente. Un complejo se forma cuando un trauma personal, una herida de abandono, de rechazo o de inferioridad, se aglutina alrededor de un núcleo arquetípico, absorbiendo una enorme cantidad de energía vital y formando algo similar a una subpersonalidad autónoma dentro de nosotros. La característica más fascinante y aterradora de los complejos es su autonomía. No es que nosotros tengamos complejos, son los complejos los que nos tienen a nosotros. Se comportan como entidades vampíricas o demonios menores que habitan en el sótano de nuestra psique. Cuando un evento en el mundo exterior, una mirada de desaprobación, un tono de voz específico, un rechazo amoroso, presiona el botón de un complejo, el ego es secuestrado por completo. De repente, nos encontramos reaccionando con una ira destructiva, un llanto desconsolado o un miedo paralizante que no pertenece a la situación presente, sino a un fantasma del pasado. En esos momentos de posesión, decimos y hacemos cosas de las que luego, al recuperar el mando lúcido de nuestra mente, nos arrepentimos profundamente. Gran parte de nuestra tensión física, de esa armadura muscular que nos impide descansar por las noches, proviene del esfuerzo agotador que realiza nuestro yo para mantener a raya a estos fantasmas, tratando desesperadamente de no pisar el campo minado de nuestras propias heridas no resueltas. Desactivar un complejo no se logra mediante la negación o la amputación emocional. Como todo nudo intrincado, no se puede deshacer tirando de los hilos con violencia, pues eso solo aprieta más la atadura. Se requiere de la luz suave y paciente de la conciencia compasiva. Mientras respiras suavemente en la quietud de esta habitación, te invito a observar tus propios nudos sin juzgarlos. Esos complejos no son monstruos, son, en esencia, fragmentos asustados de tu propio ser, niños internos congelados en momentos de dolor que crearon mecanismos de defensa extremos para sobrevivir. Al ofrecerles la aceptación que nunca tuvieron, la energía psíquica atrapada en ellos comienza a derretirse, regresando a ti como un río vital y sereno. Siente cómo, con cada exhalación larga y profunda, la tensión de esos nudos en tu pecho, en tu estómago y en tu garganta se disuelve lentamente. Aquí y ahora, en la seguridad inexpugnable del presente continuo, ningún fantasma del pasado tiene poder sobre ti. Respira la libertad absoluta de este instante, y permite que la suavidad de la noche acaricie y sane cada rincón olvidado de tu psique. Uno de los mayores causantes del sufrimiento humano y de la fricción social es la incapacidad de comprender que no todos percibimos ni procesamos el universo con la misma brújula psíquica. A través de sus años de observación clínica, Carl Jung cartografió las diferentes orientaciones de la conciencia, regalándonos una de sus aportaciones más brillantes y transformadoras. La teoría de los tipos psicológicos. Jung descubrió que la energía vital humana, la libido, fluye en dos direcciones fundamentales. Para el extravertido, la energía se proyecta hacia afuera de forma natural, encontrando su sentido, su recarga y su vitalidad en el objeto externo, en las personas, en la acción y en el ruido vibrante del mundo material. Para el introvertido, el flujo es inverso, la energía se retira del objeto hacia el sujeto, encontrando refugio, restauración y significado en el santuario silencioso del mundo interior. Ninguna dirección es superior a la otra, ambas son respiraciones cósmicas complementarias. Sin embargo, el sufrimiento agudo surge a través de lo que Jung llamó la falsificación del tipo, cuando una persona introvertida es forzada por las demandas de una sociedad ruidosa a actuar como extravertida, agotando sus reservas hasta el colapso nervioso. Pero el mapa de la mente no termina en la dirección de la energía. Jung identificó 4 funciones esenciales mediante las cuales nos orientamos en la realidad, como los 4 puntos cardinales de una brújula espiritual. El pensamiento nos dice que es una cosa,
buscando la lógica, la estructura y la verdad objetiva. El sentimiento nos informa del valor de esa cosa, dictando si algo es agradable o desagradable, buscando la armonía y la conexión ética. La sensación nos ancla en la realidad material del aquí y el ahora, procesando el mundo a través de los sentidos corporales concretos. Por último, la intuición es el radar del alma, la percepción de las posibilidades futuras, de lo invisible, de las conexiones místicas más allá de la materia. Todos poseemos estas 4 ventanas en nuestra casa mental, pero, por naturaleza, solemos asomarnos preferentemente por una o 2 de ellas, dejando las demás en la penumbra del inconsciente. Es en esa función no desarrollada, a la que Jung llamó la función inferior, donde se oculta nuestra torpeza más vergonzosa, pero también la puerta secreta que nos conecta con el misterio abisal, con lo divino y con nuestro potencial dormido. El milagro del descanso nocturno es que iguala todas las funciones de la conciencia. Durante el día, has tenido que esforzarte por encajar en un mundo que a menudo exige que pienses cuando quieres sentir, o que actúes en lo exterior cuando tu alma clama por el retiro interior. Has tenido que navegar por las rígidas expectativas de tu entorno, forzando tu brújula interna. Pero la noche es el reino del permiso incondicional. En esta oscuridad silenciosa y protectora, no importa qué tipo psicológico seas. No hay demandas de extroversión, no hay exámenes lógicos que aprobar, no hay estímulos sensoriales que debas procesar aceleradamente. Es el momento de soltar tu función dominante, esa herramienta que has utilizado hasta el agotamiento, y permitir que descanse en la caja de herramientas de tu mente. Acepta con profunda ternura tu propia naturaleza, tal y como fue diseñada por el universo. Siente cómo, al dejar de obligarte a ser distinto a quien eres, una ola de paz densa y cálida recorre tu columna vertebral, descendiendo hasta la planta de tus pies. Tu ser original es suficiente. Ríndete a él y descansa. Cuando pronunciamos la palabra alquimia, la mente moderna, domesticada por siglos de pensamiento estrictamente materialista y cartesiano, evoca de inmediato la imagen de hechiceros medievales inclinados sobre matraces humeantes, buscando febrilmente la fórmula mágica para transmutar el plomo físico en oro puro. Pero Carl Gustav Jung, con su insondable capacidad para leer entre las líneas de la historia y descifrar el lenguaje de la psique, descubrió un secreto monumental. La alquimia nunca trató verdaderamente sobre la química de los metales elementales. Era, en su esencia más pura, secreta y clandestina, un intrincado mapa del alma humana. Era la proyección inconsciente del sagrado proceso de individuación. Los alquimistas utilizaban el complejo lenguaje de los elementos y los procesos químicos para describir el milagro más difícil, desgarrador y sublime que un ser humano puede llegar a experimentar. La transformación del plomo oscuro y pesado del sufrimiento humano, de nuestros traumas infantiles y nuestra ignorancia, en el oro incorruptible de la sabiduría espiritual y la conciencia plenamente integrada. El primer y más crucial paso de esta obra alquímica es la llamada nigredo, la obra en negro, el estado de putrefacción y disolución. Psicológicamente, esto representa el descenso inevitable a la melancolía, el encuentro cara a cara con la sombra, la depresión y el dolor sordo que a menudo nos paraliza. Es ese momento de la vigilia, o de la noche profunda, en el que te sientes aplastado por el peso de tus propios errores, por las decepciones y por las heridas invisibles que la vida te ha infligido. El plomo del alma es denso, es tóxico, te arrastra hacia el fondo con una gravedad implacable. Sin embargo, el alquimista sabio no huye aterrorizado de este plomo existencial, sabe, con la certeza de los antiguos sabios, que es la materia prima indispensable, el material fundamental sin el cual la gran obra de la salvación interior es sencillamente imposible. No hay iluminación ni paz genuina huyendo del dolor o anestesiándolo con distracciones vacías, sino descendiendo voluntariamente a él y sometiéndolo al fuego sagrado y purificador de la conciencia plena. Para que esta transmutación psicológica ocurra de manera segura, la psique requiere de un contenedor hermético, lo que los alquimistas denominaban el vas hermeticum. Un recipiente sellado al vacío donde la materia pueda cocerse lentamente sin que las fuerzas caóticas del exterior la disipen. En el ruidoso mundo contemporáneo, nuestra mayor tragedia espiritual es que hemos roto sistemáticamente este contenedor. Huimos del dolor evaporando nuestra energía vital en el ruido, en las pantallas, en la validación externa, impidiendo que la alquimia suceda. Pero esta noche, en este preciso instante, tu habitación en penumbra, el lecho que ahora sostiene tu cuerpo cansado, se convierte en ese vaso hermético sagrado. Has cerrado la puerta al mundo exterior.
Estás completa y absolutamente contenido, a salvo de las demandas de la sociedad. En este espacio íntimo, el calor natural de tu propia psique puede comenzar a trabajar en silencio sobre los pesares del día. Jung creía que el motor de esta transformación es el símbolo, que actúa como un puente entre la oscuridad de tu inconsciente y la luz de tu mente. Mientras reposas en la inmovilidad de tu cama, te invito a visualizar tu propio dolor, el estrés acumulado, las frustraciones y las ansiedades, como pesados bloques de plomo oscuro, frío y rígido alojados en las fibras de tus músculos, en la presión de tu pecho, en la base de tu cráneo. Siente su peso real. Pero ahora, en la quietud profunda y protectora de esta noche hermética, se enciende la suave, eterna e indestructible llama del fuego alquímico en el centro exacto de tu pecho. No es un fuego físico que queme, castigue o destruya, es el fuego azul, sereno y sagrado de la conciencia que purifica y disuelve toda pesadez. Siente cómo, bajo el suave y amoroso calor de este fuego interior, el plomo comienza a ablandarse, a perder su tiranía sobre ti. Esa rigidez crónica en tus hombros y cuello se derrite lentamente. Esa angustia silenciosa en tu garganta se disuelve, transformándose en un líquido dorado y resplandeciente. Tu respiración rítmica actúa como el fuelle primordial que aviva esta lumbre sanadora. Con cada exhalación, expulsas la pesadez y la resistencia. En el laboratorio interior de tu ser, tu alma está destilando la sabiduría oculta detrás de cada desafío que enfrentaste hoy. Estás separando lo sutil de lo espeso, liberándote de las cadenas de la materia, para que puedas sumergirte en el sueño siendo no una víctima de tus circunstancias, sino el maestro alquimista absoluto de tu propio destino, transformando el agotamiento de hoy en la vitalidad luminosa del mañana. El concepto de lo luminoso fue acuñado originalmente por el brillante teólogo y filósofo alemán Rudolf Otto, y posteriormente fue adoptado con ferviente reverencia por Carl Jung para describir el núcleo ardiente, indescriptible y central de toda experiencia religiosa o espiritual genuina. Lo luminoso es el mysterium tremendum et fascinans. El misterio sobrecogedor que nos hace temblar de un pavor sagrado, de un asombro reverencial y que, simultáneamente, nos atrae con una fascinación hipnótica e irresistible. Es el encuentro directo, sin intermediarios ni dogmas, con una grandeza universal que supera por completo y ridiculiza los frágiles límites de nuestro intelecto humano. Jung, en su labor titánica como médico del alma, diagnosticó que la neurosis predominante y corrosiva del hombre moderno no es un simple desajuste en sus pulsiones biológicas reprimidas, como afirmaba el materialismo freudiano, sino una verdadera y devastadora catástrofe espiritual. Hemos perdido irrevocablemente la conexión con lo sagrado, con el sentido trascendente de nuestra propia existencia. La sociedad contemporánea ha construido un mundo aséptico, ultrarracional, pavimentado de concreto gris y saturado de datos empíricos que pretenden explicarlo todo, pero en el proceso, hemos vaciado al cosmos de su alma vibrante. Nos hemos quedado huérfanos y solos en un universo que la ciencia describe como una máquina muerta e indiferente, intentando desesperadamente encontrar un sentido a la vida a través de la acumulación frenética de bienes materiales, títulos o el consumo voraz de experiencias superficiales. Invariablemente, descubrimos que nada de este ruido externo logra saciar la infinita sed de nuestro espíritu. El alma humana no puede sobrevivir, no puede encontrar la verdadera paz interior, alimentándose únicamente de explicaciones científicas, estadísticas matemáticas y horarios de oficina. El alma necesita, con la misma urgencia con la que los pulmones necesitan oxígeno, del asombro puro. Necesita postrarse, despojada de su orgullo narcisista, ante el misterio insondable de la vida, de la muerte y de la inmensidad del firmamento que nos rodea. Cuando, por arrogancia o ignorancia, negamos la necesidad innata de experimentar lo luminoso, esta hambre sagrada no desaparece, se pervierte y desciende a las sombras, transformándose en adicciones destructivas, en ansiedades nocturnas paralizantes, en fanatismos ideológicos o en una sensación crónica, sorda y aplastante de futilidad. Una vida que carece absolutamente de un sentido más allá del propio ego es una prisión insoportable para la psique. Por ello, Jung no abogaba necesariamente por el retorno a los dogmas religiosos organizados del pasado, sino por algo mucho más íntimo y revolucionario. La recuperación de la actitud religiosa interior. Esta actitud es la humilde, abierta y serena disposición de la conciencia a reconocer que existen fuerzas inmensas, antiguas y trascendentales operando en cada segundo, tanto en la inconmensurable vastedad de las galaxias giratorias como en el abismo insondable del microcosmos de tus propias células.
Lo luminoso no es una teoría que deba ser analizada en un laboratorio, es una realidad abrumadora que debe ser experimentada en el santuario del corazón. Y la noche, con su majestuoso, misterioso y antiquísimo manto de silencio, es el templo por excelencia, el espacio perfecto para que este encuentro divino tenga lugar en tu vida. En este momento de quietud profunda, mientras las sombras de la habitación te envuelven como una manta protectora, te invito a desplazar tu atención desde los problemas mundanos, diminutos y fugaces que atormentaron tu jornada, hacia el abismo milagroso y sublime de tu propia existencia. Piensa, siente, el hecho absolutamente extraordinario, estadísticamente imposible y hermoso de que estás vivo, aquí y ahora. Escucha el latido sordo, rítmico y constante de tu corazón resonando en el silencio. Ese músculo infatigable en tu pecho no está latiendo porque tu ego controle el proceso, late impulsado por la misma fuerza luminosa, misteriosa e inagotable que sostiene a las estrellas en la negrura del espacio y que hace girar a los planetas en sus órbitas milenarias. Eres una encarnación temporal del universo experimentándose a sí mismo a través de tus ojos, de tu piel, de tu conciencia. Siente el temblor sagrado de esta verdad absoluta. Eres, al mismo tiempo, una gota de rocío efímera y frágil, y el vasto océano inmemorial en toda su potencia. Deja que este asombro disuelva instantáneamente los delgados muros de tu ansiedad. Cuando te rindes a la inmensidad de lo luminoso, tus miedos personales pierden todo su poder, devorados por la sublime belleza del misterio cósmico. Acunado por la gran respiración del universo, tu ser entero puede finalmente soltar las riendas del control, depositando el peso de tu existencia en las manos invisibles de lo divino, encontrando un descanso que trasciende la materia y nutre directamente las raíces de la eternidad. Hemos recorrido juntos, a lo largo de este viaje guiado por las alas del silencio y la luz de la comprensión, la vasta, misteriosa y compleja geografía de la psique humana trazada por la sabiduría inmortal del Dr. Carl Gustav Jung. Hemos descendido con valentía a los húmedos sótanos de la sombra para abrazar nuestra propia oscuridad. Hemos desenmascarado la pesada ilusión de la persona social para respirar con autenticidad. Hemos sentido la corriente primordial y poderosa de los arquetipos que habitan en nuestras profundidades y hemos sido acunados por el abrazo unificador del inconsciente colectivo, recordando que jamás estamos solos. Ahora, habiendo encendido el fuego purificador de la alquimia interior y habiendo rozado con el alma la grandiosidad estremecedora de lo luminoso, nuestro viaje se acerca a su fin, culminando en el altar supremo del proceso de individuación. El estado de integración total, la quietud inquebrantable del espíritu y el retorno dulce al reposo absoluto de la conciencia. A este estado de perfecta armonía psíquica, de comunión inquebrantable entre las fuerzas conscientes e inconscientes, Jung lo representó a través del símbolo más antiguo y sagrado de la humanidad. El mandala, una palabra sánscrita que significa círculo sagrado o totalidad. El mandala no es un simple dibujo, es la arquitectura geométrica celestial del alma humana que finalmente ha encontrado su propio centro. Es el punto focal, inamovible y eterno, donde todos los opuestos conflictivos de la vida se reconcilian por completo. Es el espacio sagrado donde la luz cegadora y la oscuridad abisal bailan juntas en un equilibrio perpetuo, silencioso y perfecto, donde lo masculino y lo femenino se funden, y donde lo terrenal y lo divino se dan la mano. El sufrimiento de la vigilia nace de vivir en la periferia de este círculo, atrapados en la ilusión de la fragmentación y la separación. Pero la paz inmensurable del sueño profundo nos exige abandonar la periferia ruidosa y viajar suavemente hacia el centro absoluto de nosotros mismos. Visualiza, en este mismo instante de quietud sagrada, un mandala inmenso, radiante y majestuoso formándose lentamente en el centro exacto de tu ser. Observa con el ojo de tu mente su simetría insuperable, la profunda e hipnótica belleza de su geometría que se expande hacia el infinito. Cada línea, cada patrón, cada color iridiscente de este mandala representa una parte fundamental de ti. Tus cicatrices y tus triunfos, tus miedos más recónditos y tu coraje más indomable, tu luz brillante y tu sombra acogedora. Todo está aquí, contenido con amor infinito, ordenado con precisión cósmica, unificado en una sola obra de arte viviente. Ya no hay más conflicto que sostener. No hay guerra civil librándose en tu interior. Las voces del pasado se han aquietado en un susurro inaudible, y las exigencias ansiosas del futuro se han desvanecido por completo en la niebla algodonosa del no tiempo. Solo existe este centro radiante, seguro, pacífico y eterno. Este es tu verdadero hogar, el templo inexpugnable de tu sí mismo.
Desde este núcleo resplandeciente, una onda expansiva de serenidad pesada, cálida y absoluta comienza a irradiar, bañando cada célula de tu cansado cuerpo físico. Es una onda magnética y profundamente anestésica que desactiva, una por una, y con extrema suavidad, las últimas resistencias de tu sistema nervioso central. Siente cómo esta relajación profunda, antigua y sanadora, inunda tu coronilla. Fluye como miel espesa y tibia por tu frente, alisando el entrecejo, fundiendo tus párpados hasta hacerlos pesados como el plomo alquímico que ahora reposa sin esfuerzo. La calma desciende por tus mejillas, afloja los músculos de la mandíbula y relaja tu lengua por completo. Fluye como un río sereno por tu cuello, liberando definitivamente a tus hombros del peso ilusorio del mundo. Desciende por tus brazos, relajando cada fibra muscular, soltando la tensión en tus manos, deslizándose hasta la punta de tus dedos que ahora descansan inertes y en paz. Tu pecho sube y baja de manera automática, sin esfuerzo alguno, sincronizado perfectamente con el ritmo lento de la inmensa marea cósmica. La paz inunda tu abdomen, disolviendo en la nada cualquier rastro de nudo emocional o tensión oculta. Desciende por tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas y tus pies, anclándote firmemente a la gravedad amorosa de la tierra, mientras tu alma, ingrávida y luminosa, flota libremente hacia la bóveda estrellada del mundo onírico. Estás sostenido. Estás protegido y cuidado por la inmensidad del inconsciente colectivo. Ahora, entrégate por completo. Ríndete al abrazo aterciopelado y maternal de la noche. Permite que el gran, vasto y sagrado silencio te cubra como un manto inquebrantable. Tu alma está unificada, integrada, infinitamente completa y en absoluta paz. Duerme. Sumérgete sin temor en el océano oscuro y restaurador del sueño profundo. No hay absolutamente nada más que hacer, nada que pensar, solo ser. Que la antigua y profunda sabiduría de las edades vigile celosamente tu descanso, y que el misterio insondable de la vida te acoja en su infinita y silenciosa ternura. Duerme en paz. Duerme.